Cada día, cientos de barcos cruzan un estrecho corredor de agua en mitad del desierto egipcio. Transportan coches, alimentos, petróleo, gas, ropa, teléfonos móviles, ordenadores y miles de productos que acabarán llegando a puertos, fábricas, supermercados y hogares repartidos por todo el planeta. Mientras ese paso permanece abierto, el comercio mundial continúa funcionando casi con toda normalidad. Pero existe un problema. Toda esa gigantesca red depende de un único lugar, un canal construido hace más de siglo y medio, una franja de agua que, vista desde el espacio, parece insignificante. Y sin embargo, basta con que deje de funcionar durante unos días para que millones de personas, incluso a miles de kilómetros de distancia, comiencen a notar sus consecuencias. Los precios suben, los envíos se retrasan, las fábricas reducen su producción y la economía mundial comienza a ralentizarse. ¿Cómo puede un lugar tan pequeño tener semejante poder? ¿Por qué gobiernos, empresas y navieras observan constantemente lo que ocurre en este punto del planeta? Y sobre todo, ¿qué pasaría si mañana el Canal de Suez dejara de existir? Cuando pensamos en las infraestructuras más importantes del mundo, solemos imaginar aeropuertos gigantescos, enormes autopistas o inmensas ciudades industriales. Sin embargo, una de las piezas más importantes de toda la economía mundial no es ninguna de ellas. Es simplemente un canal. Situado entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, el Canal de Suez conecta directamente Europa con Asia sin necesidad de rodear todo el continente africano. Lo que hoy parece algo normal cambió para siempre la historia del comercio internacional. Antes de su construcción, cualquier barco que quisiera viajar entre Europa y Asia debía recorrer miles de kilómetros adicionales bordeando África. Los viajes eran mucho más largos, mucho más caros y mucho más peligrosos. Todo cambió cuando una idea aparentemente imposible consiguió hacerse realidad. Desde entonces, esta estrecha vía marítima se convirtió en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Cada día la atraviesan algunos de los barcos más grandes jamás construidos. Transporta mercancías cuyo valor alcanza miles de millones de euros. Y buena parte de la economía mundial depende de que puedan continuar avanzando sin interrupciones. Pero comprender la importancia del Canal de Suez no consiste únicamente en saber por dónde pasan los barcos. Para entender su verdadero valor, primero debemos responder a una pregunta mucho más sencilla. ¿Por qué alguien decidió construir un canal precisamente aquí? Si observamos un mapa, resulta evidente. Europa, Asia y África forman uno de los puntos geográficos más importantes del planeta. Durante miles de años, comerciantes, exploradores e imperios intentaron encontrar la forma más rápida de transportar mercancías entre el Mediterráneo y el Océano Índico. Existía un enorme problema. Entre ambos mares solo había tierra. Eso obligaba a descargar mercancías, transportarlas por tierra durante kilómetros y volver a cargarlas en otro barco. Era lento, costoso y limitaba enormemente el comercio. Con el paso de los siglos apareció una idea que parecía casi imposible. ¿Y si, en lugar de rodear continentes enteros, simplemente uníamos ambos mares mediante un canal? La propuesta llevaba siglos apareciendo y desapareciendo.
Algunos faraones egipcios incluso construyeron antiguos canales que conectaban parcialmente el Nilo con el Mar Rojo, pero ninguno solucionaba realmente el problema del comercio internacional. La tecnología todavía no lo permitía. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que aquella idea comenzara a convertirse en un proyecto real. No era únicamente una obra de ingeniería, era una apuesta por transformar completamente el comercio mundial. Miles de trabajadores comenzaron a excavar bajo unas condiciones extremadamente duras. Durante años movieron cantidades gigantescas de arena y tierra para abrir un paso navegable donde antes solo existía desierto. Cuando finalmente el Canal de Suez fue inaugurado en 1869, el mapa del comercio internacional cambió para siempre. Europa y Asia acababan de acercarse miles de kilómetros, y el resto del mundo todavía no era consciente de lo que aquello significaría. Imaginemos un barco que parte desde Shanghái con destino a Rotterdam. Sin el Canal de Suez, tendría que descender por todo el Océano Índico, rodear el Cabo de Buena Esperanza, bordear completamente África y regresar finalmente hacia Europa. Ese recorrido añade miles de kilómetros al viaje. También implica más combustible, más días de navegación, más costes para las compañías y, como consecuencia, productos más caros para nosotros. El Canal de Suez elimina gran parte de ese recorrido. Gracias a este paso marítimo, miles de barcos pueden ahorrar alrededor de una semana de navegación, dependiendo de su ruta y destino. Ese ahorro no solo beneficia a las navieras. Cada día que un barco permanece navegando supone enormes costes en combustible, tripulación, mantenimiento y seguros. Reducir el tiempo del viaje significa reducir el coste del comercio internacional. Por eso millones de contenedores atraviesan este canal cada año. Dentro de ellos viaja prácticamente de todo: vehículos, componentes electrónicos, ropa, alimentos, productos químicos, maquinaria, materias primas. Incluso buena parte de la energía que consume Europa atraviesa esta misma ruta. Con el paso del tiempo, el Canal de Suez dejó de ser simplemente un atajo. Se convirtió en la pieza esencial del funcionamiento de la economía mundial. Y precisamente por esa enorme dependencia, existe una pregunta que preocupa constantemente a gobiernos y empresas. ¿Qué ocurre cuando este corredor deja de funcionar? Las grandes infraestructuras suelen pasar desapercibidas, funcionan todos los días. Todos damos por hecho que seguirán haciéndolo mañana, pero basta con que una de ellas falle para descubrir hasta qué punto dependemos de ellas. Eso es exactamente lo que ocurre con el Canal de Suez. Cada barco que atraviesa esta ruta forma parte de una cadena logística perfectamente sincronizada. Las fábricas esperan componentes, los puertos esperan mercancías, los supermercados esperan productos y millones de consumidores esperan recibir aquello que compran. Cuando uno de esos barcos se retrasa, el problema rara vez termina ahí. Ese retraso afecta al siguiente puerto, después al siguiente y finalmente a toda la cadena de suministro. Es un efecto dominó. Por eso las navieras planifican sus rutas con meses de antelación. Cada hora cuenta, cada día perdido cuesta millones, y cuanto mayor es el barco, mayores también son las consecuencias económicas de cualquier retraso. Durante décadas, el Canal de Suez funcionó prácticamente sin interrupciones,
Parecía una infraestructura completamente fiable, hasta que un único incidente recordó al mundo entero lo vulnerable que podía llegar a ser. Un enorme portacontenedores quedó atravesado dentro del canal. En cuestión de minutos, una de las rutas comerciales más importantes del planeta dejó de funcionar. Detrás comenzaron a acumularse cientos de barcos. Algunos transportaban petróleo, otros gas, otros vehículos recién fabricados, otros alimentos. Mientras tanto, miles de empresas observaban la situación con preocupación. Cada día de bloqueo suponía enormes pérdidas económicas. Muchos barcos optaron por rodear África, una decisión que añadía miles de kilómetros al viaje y elevaba enormemente los costes. Aquellos días demostraron algo que hasta entonces pocos habían comprendido realmente. No era el barco lo importante. Lo verdaderamente importante era comprobar que el mundo dependía demasiado de un único corredor marítimo, y esa dependencia continúa existiendo hoy. Cuando pensamos en el Canal de Suez, solemos imaginar enormes barcos llenos de contenedores, pero buena parte de lo que atraviesa esta ruta ni siquiera cabe dentro de ellos. Cada año cruzan por el canal gigantescos petroleros y buques metaneros que transportan parte de la energía que consumen numerosos países. Petróleo procedente del Golfo Pérsico, gas natural licuado, productos refinados, materias primas esenciales para la industria. Muchos de esos cargamentos tienen como destino Europa. Si el Canal de Suez deja de funcionar, esos barcos deben buscar rutas alternativas. Eso significa más tiempo navegando, más combustible, más costes y finalmente un aumento del precio de la energía. Pero el impacto no termina ahí. La industria europea depende constantemente de piezas y componentes fabricados en Asia, desde maquinaria industrial hasta pequeños componentes electrónicos. Un simple retraso puede obligar a detener líneas completas de producción, y cuando una fábrica deja de producir, el efecto termina llegando al consumidor. Durante los últimos años, el mundo ha descubierto hasta qué punto las cadenas de suministro son mucho más frágiles de lo que parecían. La pandemia, los conflictos internacionales, las crisis energéticas y los problemas logísticos demostraron que el comercio mundial funciona como un enorme reloj. Mientras todas sus piezas giran al mismo tiempo, apenas pensamos en él. Pero cuando una sola deja de hacerlo, todo el sistema comienza a resentirse. Por eso el Canal de Suez no solo es importante para Egipto, ni siquiera únicamente para Europa y Asia. Su funcionamiento afecta prácticamente a cualquier economía desarrollada del planeta, y precisamente por eso se ha convertido también en uno de los lugares más sensibles desde el punto de vista geopolítico. Desde el espacio, el Canal de Suez apenas parece una fina línea que atraviesa el desierto. Resulta difícil creer que un lugar tan pequeño pueda influir sobre una economía valorada en billones de euros. Sin embargo, esa es precisamente la realidad. Controlar este corredor significa controlar una de las principales puertas de entrada entre Oriente y Occidente. Por ese motivo, el canal ha sido escenario de conflictos, tensiones diplomáticas e importantes disputas internacionales a lo largo de su historia. Egipto obtiene importantes ingresos gracias al paso de miles de barcos cada año. Las grandes navieras necesitan mantener abierta esta ruta. Las principales economías desean garantizar que el comercio nunca se interrumpa. Y los gobiernos siguen muy de cerca cualquier acontecimiento que pueda afectar a su funcionamiento. Mientras el mundo continúa creciendo, los barcos son cada vez más grandes, el comercio internacional sigue aumentando y la importancia del Canal de Suez no deja de crecer.
lejos de convertirse en una infraestructura del pasado, hoy resulta más imprescindible que nunca. Todo indica que seguirá desempeñando un papel fundamental durante las próximas décadas, porque, aunque existan nuevas rutas, nuevos puertos y nuevas tecnologías, todavía no existe ninguna alternativa capaz de sustituir completamente lo que ocurre aquí cada día. La mayoría de las personas nunca visitará el Canal de Suez. Probablemente tampoco verá pasar uno de los gigantescos barcos que lo cruzan diariamente. Y sin embargo, este lugar influye silenciosamente en la vida de millones de personas. Cada teléfono, cada automóvil, cada electrodoméstico, cada prenda de ropa, cada litro de combustible, todos forman parte de una inmensa red logística que conecta continentes enteros. El Canal de Suez es una de las piezas más importantes de esa red. Mientras permanezca abierto, el comercio mundial seguirá fluyendo con relativa normalidad. Pero si algún día dejara de hacerlo, el planeta entero volvería a recordar que, a veces, el equilibrio de la economía mundial depende de un único lugar. Y precisamente ahí reside la verdadera importancia del Canal de Suez, no en su longitud, ni en su historia, sino en el hecho de que millones de personas dependen de él sin siquiera ser conscientes de su existencia. Porque algunas de las infraestructuras más importantes del planeta no son necesariamente las más grandes, son aquellas cuya ausencia cambiaría el mundo en cuestión de días. Si te ha gustado este documental, suscríbete a Esoterra para descubrir qué ocurre bajo la superficie del mundo, porque muchas veces los cambios más importantes ocurren lejos de los focos y están moldeando el futuro en silencio.